Sí, ¿Sí me señor. escucha? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Voy a orar antes de iniciar. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, porque tu palabra es fiel, Señor, y tú eres fiel y nos has enseñado lo que necesitamos aprender para caminar de tu mano santa. Gracias por guiarnos, Espíritu Santo. Gracias por salvarnos, Señor Jesucristo. Gracias por predestinarnos, Señor, por traernos de las tinieblas a tu luz admirable. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Y con mucha disposición, los invito para que canten conmigo el himno 268. Es importante cantar para Dios. La Biblia nos enseña que es bueno alabar a nuestro Dios con nuestras voces, con nuestras cantos. 268. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus dichos alumbran, la exposición de tus dichos alumbran, la exposición
nunca me hace entender a los infieles. Y para siempre, oh Señor, permanece. Y para siempre, oh Señor, permanece. Y para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, mi hermano Jessy. Gracias por ese tiempo de alabanza al Señor. Bueno, antes de comenzar, mis hermanos, como siempre, como ven, ya no tenemos que estar cortando y volviéndonos a unir, sino ya podemos ver directamente las enseñanzas. Tenemos unos anuncios para el día de hoy. Bueno, en primer lugar, gracias, mi hermana. Recordando, por favor, a los papitos estar animando a nuestros muchachos para la reunión de los sábados a las 4 de la tarde. Recordemos que están reuniéndose jóvenes con nuestro hermano Jessy y nuestra hermana Joana a través de esta plataforma a las 4 de la tarde todos los sábados y podemos invitar amigos, ¿no? Desde los 12 hasta los 18 años cumplidos pueden ser parte de este grupo. Entonces todos cordialmente invitados. También nuevamente invitándolos y animándolos para que continuemos con nuestro estudio de la vida cristiana victoriosa en nuestra reunión de oración. Es un estudio en el cual podemos estar mirando todos los beneficios que el Señor nos brinda y cómo podemos tener una vida cristiana victoriosa, siendo parte fundamental y activa en nuestra congregación y en nuestra vida diaria. Tiempo para orar, tiempo para compartir unos por otros. Bueno, el tema de las ofrendas ya lo tenemos claro, ya sabemos cómo está funcionando por ahora. En cuanto a esto, mis hermanos, quiero comentarles algo, y es que, bueno, ya con algunos hermanos hemos estado hablando en referencia a las normas que ha tomado el gobierno por estos días, y de acuerdo con eso, pues sabemos que el tema para congregarnos va para largo. Por supuesto, están pensando más en el tema de economía que en tema de reuniones masivas. Por tanto, hemos tomado la decisión de prescindir de los locales que tenemos arrendados para congregarnos en el Rosal. El día de mañana, si el Señor lo permite, vamos a estar pasando los elementos que tenemos en el apartamento, en la casita pequeña, al local, y la semana siguiente, si el Señor lo permite, estaremos trasladando todos los elementos a otro lugar, con el propósito pues de disminuir este gasto que no estamos utilizando, incluyendo servicios públicos y demás, y entregar, es decir, a partir del próximo mes no vamos a tener un lugar fijo de congregación, pero sabemos que pues el Señor dispondrá ya un lugar más adelante, ¿no? De todas formas, pues sabemos que la iglesia no son los ladrillos ni los edificios, sino somos los creyentes del cuerpo de Cristo en donde estemos. Sin embargo, bueno, ahí está la cuenta para las ofrendas y demás. Están abiertas las inscripciones hasta el 27 de junio para el campamento en Berea. Acuérdense, por favor, que el pastor Daniel Mí nos ha hecho varias veces la invitación de poder asistir un día totalmente gratis para entender y conocer cómo es el tema allí. Si alguien está interesado, me puede comunicar. Nos comunicamos con el pastor Daniel Mí y puedes estar 24 horas allí en el campamento sin ningún costo, conociendo, experimentando, aprendiendo de qué se trata todo esto. Por supuesto, mi hermana Laura, ¿me confirmas? Creo que por ahora no está funcionando al 100%, por decirlo así, el campamento interno por el tema del coronavirus, ¿no? Y la mayoría de los estudiantes, si no estoy mal, mi hermana Laura, están en sus casas. Sí, señor, están en sus casas, otros ya están en Berea todavía, pero hasta agosto entonces volvemos creo que a entrar.
Ah, ok. Vale, entonces me imagino que por ahora está suspendido el tema del 24 horas allá. Pero pueden ingresar a la página del seminario, ahí pueden investigar, mirar fotos, de qué se trata, costos y demás. Gracias, mi hermano. Entonces, volviendo al tema que les comentaba ahorita de la entrega de los locales, invito a todos los hermanos que a bien tengan o tengan disposición y se puedan movilizar el día de mañana que es festivo. Tratamos de hacerlo mañana precisamente porque es festivo. Y nos puedan estar ayudando para que me informen. Si el Señor lo permite, nos vemos allá temprano, diría yo tipo 9 de la mañana quizás. Como les digo, no va a ser un trasteo largo, simplemente es pasar de un local al otro las cosas. De pronto necesitaremos algunas cajitas o algo así para poder entregar de una vez el apartamento. Entonces, si hay especialmente varones que tengan la disposición mañana, más tardecito, por favor, me escriben ahí al grupo o al WhatsApp para podernos coordinar y encontrarnos allá para hacer esta labor mañana. Bueno, mis amados hermanos, que no tengo más aquí que anunciar por ahora. Vamos entonces a la palabra de Dios, vamos a nuestro estudio, el estudio que hemos venido realizando de los evangelios. Continuamos con los evangelios en un estudio armónico, tratando de estudiar la palabra lo más cronológicamente posible. Y estamos en el evangelio según Lucas, capítulo 2. Continuamos todavía allí en el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Los invito a que tomen sus Biblias, la abramos allí. Voy a compartir acá. Bien. Bien, mis hermanos. Una de las preguntas que nosotros podemos hacer a cualquier persona y de la cual podríamos esperar en su respuesta un rotundo sí. Creo que todas las personas dirían sí a esta pregunta. Es la siguiente. ¿Te gusta que se cumplan las promesas que te hacen? ¿Te gusta que se cumplan las promesas que te hacen? ¿O que te cumplan lo que te prometen? ¿A quién de nosotros no nos gusta que si alguien se compromete con nosotros para algo y dice, te lo prometo, pues lo cumpla? Antes de que existieran los contratos formales o las que llaman las letras de cambio, la palabra de una persona era considerada suficiente y sagrada para consolidar una promesa o un negocio cualquiera. Encontré una noticia en un periódico de España, ya es un poquito viejita, es del año 1998, de octubre del 98, donde se habla de un hombre llamado Miguel Torres Betka. Este hombre es un trabajador que hacía muchos años había perdido la movilidad de sus piernas y que acababa de regresar a Madrid, por eso le hicieron la entrevista en el periódico, después de haber recorrido a pie más de 200.000 kilómetros, atravesando toda Europa y Asia. Este hombre dice que tardó 12 años recorriendo Europa y Asia a pie y lo hizo, esto es real, y lo hizo en cumplimiento de una promesa que según él le hizo a Dios. Él le prometió a Dios hacer este sacrificio si se curaba de las lesiones originadas por un accidente laboral. Cuando salió la noticia en el año 98, dice el periódico que Miguel tenía 49 años de edad y ya había realizado 5 viajes a Asia y a Europa a pie. Realmente la noticia no dice cuál sería el propósito que tuvo este hombre en este viaje. Para Dios, me refiero yo, ¿no?
principio dice que fue para cumplir la promesa, pero quizás Dios tenía algún propósito con esto, lo estuvo utilizando, no lo sabemos. Y por supuesto, debemos suponer bien que a Dios también le agrada que si un ser humano le propone algo o le promete algo, pues lo cumpla, ¿no? ¿A ti te gusta, mi hermano que me escucha, que te cumplan las promesas? A mí sí. Pero te pregunto, ¿te gusta cumplir tus promesas? El título de la enseñanza de hoy es Una promesa cumplida. Una promesa cumplida. Y vamos a estar estudiando un pasaje largo que, bueno, vamos a tener que dividirlo en varias partes. Y este pasaje está en el capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 25 hasta el versículo 35. Versículo 25 hasta el 35. Por favor, abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, y vamos a dar lectura a este pasaje. Versículo 25 del capítulo 2 de Lucas hasta el 35. Dice así la palabra de Dios. Lucas 2, 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Mis hermanos, antes de adentrarnos en el texto, quiero pedirles que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, por la vida que nos das. Gracias te damos porque en tu misericordia, Señor, tú nos has llamado para tu gloria. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por ese regalo inmerecido que nos has dado. Gracias por el hecho de que podemos abrir los ojos el día de hoy, solo porque tú lo quieres. Podemos respirar, Señor, y podemos también conectarnos y congregarnos en tu nombre a la distancia a través de esta plataforma. Bendito Señor, yo te pido por la vida de los hermanos que por alguna razón no se han podido conectar, para que seas tú, Señor, supliendo las necesidades de cada uno de ellos, tanto materiales como espirituales. Señor, que no les falte el alimento, que no les falte nada. Y también que tengan ese ánimo de escudriñar tu palabra, de leer, de escuchar todo lo que tú tienes que enseñarles. Señor, y también que lo posible más adelante, si es tu voluntad, puedan tener un acceso estable a Internet y de esta manera poderse conectar y compartir con nosotros. Señor, de manera especial en esta mañana, quiero pedirte por la familia de mi hermano Raúl Ramírez, especialmente por su sobrino. Él nos informaba esta mañana que la señora madre de Arley falleció.
Señor, realmente no sabemos en este momento si ella tenía una relación contigo o no. Solo tú lo sabes si ella en este momento. Pero te queremos rogar, Señor, por consolación para su familia y de manera especial por sus vidas, por sus espíritus, por su salvación. Señor, este es un momento doloroso para ellos, pero Señor, también es un momento en el que tú puedes obrar, puedes utilizar esa aflicción para reconocer, Señor, para que ellos te reconozcan como su único y suficiente Salvador. Te pido por ellos, te pido también por cada una de las personas que me escuchan en esta mañana. Y te ruego, Señor, que estés tú usando a este tu siervo de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, para exponer tu palabra como es, tal cual es. Porque te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Una promesa cumplida. En nuestro estudio anterior, hace 8 días, estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo, desde incluso antes de caminar, estaba cumpliendo la ley de Moisés. Era parte de su labor en la tierra. Antes, en los versículos anteriores, estuvimos estudiando cómo María y José llegaron al templo luego de cierto tiempo, por lo menos 40 días después de haber nacido el niño, y cumplieron 3 puntos de la ley de Moisés. El primero que cumplía era la circuncisión, ¿cierto? Que esa era 8 días después de nacido. Y las otras 2 sí las debía cumplir allí en el templo 40 días después. Una era la remisión de los primogénitos, una ley de consagración de los primogénitos a Dios, donde ellos debían llevar el niño al templo y pagar la remisión de ese niño. La otra era la purificación de la madre, que tenía que ver con una de las normas sanitarias impuestas por el Señor en el desierto, donde tendría que llevar un par de animales para ser presentados en el templo, uno para holocausto, otro para expiación. Allí llegamos hasta el versículo 24, y ese mismo día en que estos ritos, de acuerdo a la ley, se estaban realizando en Jerusalén, en aquel mismo día, José y María se encontraron con 2 personajes interesantes. Seguramente ellos 2 iban desde Belén, posiblemente se estaban quedando allí, o se estaban alojando allí. El bebé lo llevaban en brazos, y a partir del versículo 25 que ya leímos, el doctor Lucas nos presentaría el testimonio de 2, podríamos llamarlos, verdaderos siervos de Dios. Se trata de 2 personas, un hombre y una mujer, de los cuales, aunque no sabemos mucho, de lo poco que podemos ver en la palabra de Dios, vamos a aprender en esta mañana algunas verdades de la palabra de Dios. Quiero mencionar en esta mañana 4 aspectos que se relacionan con la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Veremos el actuar del Espíritu en ellos, y todo lo que nos está mostrando la vida de Simeón está asociado con esto. Veamos los detalles entonces del acontecimiento que nos expone allí Lucas. En primer lugar, el versículo 25 nos dice lo siguiente. Estoy en Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Lo primero que uno se preguntaría es, bueno, ¿cuándo sucedieron estos acontecimientos? Como ya dijimos, estamos hablando del año 5 aproximadamente antes de Cristo y unos 40 días después del nacimiento del Señor Jesús. Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿dónde sucedieron estos hechos? Bueno, el versículo 25 nos dice Jerusalén. Y de acuerdo al contexto de lo que hemos venido hablando de José y María, pues también estamos hablando de Jerusalén. Pero esto resulta muy ambiguo, ¿no? Jerusalén es una ciudad pues no tan grande como hoy, pero en ese tiempo también era grande.
Y si nos dicen, bueno, estoy en Jerusalén, pues podría estar en cualquier lugar, ¿no? Es como cuando uno está en Bogotá, en algún lugar de Bogotá, esperando a alguien durante más de una hora y no llega. Y lo llama uno al celular y le pregunta, ¿dónde vienes? Que no llegas. Y la persona al otro lado le responde a uno, voy en Transmilenio, ya voy para allá. Sería una buena respuesta para alguien que no sabe que Transmilenio atraviesa Bogotá de lado a lado y que tiene rutas troncales de más de 113 kilómetros y alimentadores por más de 600 kilómetros, en donde una respuesta como voy en Transmilenio, pues podría traducirse en 2 o 3 horas más. Pero gracias a Dios aquí la Biblia es un poco más detallada. Y en el versículo 27, ahí mismo en Lucas 2, dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Entonces el rango de actividad se reduce al templo en Jerusalén. Año 5 antes de Cristo, 40 días después del nacimiento de Jesús, en el templo en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Lucas habla de un hombre llamado Simeón. El significado de la palabra o del nombre Simeón lo obtenemos de Génesis, perdón, Génesis capítulo 29, versículo 33, donde aparece por primera vez en la Biblia. Simeón fue el segundo hijo de Jacob por parte de Lea. El primero fue Rubén. Y dice la Biblia que Lea lo nombró así porque Dios le había oído su oración. El versículo 33 de Génesis 29 dice, concibió otra vez, ahí está, no lo busquen, está en la pantalla, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Por tanto, Simeón, perdón, es un nombre antiguo de origen hebreo que significa atención o haber oído o respondido la oración. Volviendo al texto de Lucas, debemos decir que todo lo que sabemos acerca de este hombre, Simeón, es lo que aparece en los 10 versículos que leímos. No hay nada más de este hombre en ningún lado. Después de informarnos su nombre, Lucas nos informa cómo era considerado este hombre. Dice el versículo 25, en la segunda parte, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Pero ¿qué significan estos adjetivos que califican a este hombre? ¿Qué quiere decir justo y piadoso? Bueno, la palabra justo se refiere a una persona que actúa según la justicia, la moral y la razón. Y la forma de actuar en cuanto a esto es de una manera equitativa. Es decir, podemos también hablar acerca de Simeón como un hombre que era equitativo. Por otro lado, la palabra piadoso, que es la palabra griega eulabés, bueno, es bien curioso. El diccionario dice que puede traducirse como circunspecto, una palabra poco usual. Y lo más curioso de todo es que cuando busqué el significado de esta palabra, me apareció en el diccionario uno de esos significados que a veces hallamos con frecuencia en los diccionarios, pero que no nos ayudan mucho. Porque en el diccionario circunspecto es alguien que actúa con circunspección. Entonces, pues queda uno como en las mismas, ¿no? Sin embargo, la palabra en realidad, piadoso, se refiere, o la circunspección se refiere, a alguien que actúa con un carácter prudente, serio, actúa con decoro, especialmente cuando habla, en su forma de hablar. El texto nos da a entender entonces, o nos da la idea, de que además de actuar de una manera equitativa, Simeón se conducía en cuanto a su carácter y especialmente en cuanto a las cosas de Dios de una manera prudente, seria, decorosa, lo cual demostraba que estaba muy aferrado a su creencia.
muy aferrado de manera espiritual a Dios. Más adelante, eso se hace evidente en la bendición que el mismo Simeón pronuncia, que aparecen allí entre el versículo 29 y el versículo 32, que lo vamos a estar estudiando, por supuesto. Simeón era un caballero en todo el sentido de la palabra, equitativo, pero a la vez amante y consagrado a obedecer a Dios. La palabra piadoso aparece en el Nuevo Testamento pocas veces, pero lo chistoso, o lo curioso mejor, es que solo aparece en los textos de Lucas. Y no sé si sea porque Lucas, recordemos que trata de mostrar a Jesucristo como el hombre perfecto, pero al mismo tiempo, de alguna manera, nos hace ver la imperfección del hombre común. Pero bueno, ¿qué tiene de extraño o por qué sería registrado este hombre con estas características tan específicas que aparecen en el versículo 25? Justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Bueno, debemos saber históricamente que en aquel tiempo en el cual están transcurriendo estos eventos, Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por supuesto, eso ya lo habíamos hablado antes. Perdón. Judea era dominada, era una región bajo el dominio de Roma y estaba dirigido por un rey cruel y sanguinario llamado Herodes el Grande. Además de esto, era una época de impiedad extrema. La mayoría de las personas vivían sus vidas como bien les parecía, adoraban a muchos dioses, dioses egipcios, dioses helenísticos, dioses de Roma, dioses griegos. Habían templos impresionantes en muchas ciudades, con gigantescas entradas, adornadas con altísimas columnas de piedra, y adentro se hacían unos cultos a estos dioses que incluían en algunos casos sacrificios de niños. Eran pasados por fuego. Habían también sacrificios humanos y habían aberraciones sexuales que se hacían dentro de los templos en el nombre a sus dioses. Ese era el contexto de ese territorio en el tiempo en el que el Señor Jesús fue llevado allí al templo. Realmente era difícil encontrar en medio de todo esto a alguien a la cual se le pudiera señalar y decir, he aquí un hombre o una mujer justa y piadosa. Sin embargo, antes de este texto, en este mismo evangelio, Lucas ya había identificado a otros dos personajes de una manera similar. Lucas capítulo 1, versículo 6, que está en su pantalla, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Está hablando de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Y dice el versículo siguiente, ambos eran justos delante de Dios. En todas las épocas, a pesar del entorno y de la impiedad que podamos ver en el mundo, el Señor levanta hombres y mujeres justos y piadosos. ¿Será que hoy ha cambiado este asunto, a diferencia de aquel tiempo? Pues si nosotros pensamos en lo que está sucediendo hoy día en todo el mundo, aparte de la noticia del COVID-19 que invade los noticieros, la respuesta sería un no. Para nada. Al contrario, podríamos pensar que está peor que en aquella época. Empezando porque la población es inmensamente mayor que en el tiempo de Jesús. Los países que se fundaron o que supimos que fundaron sus estatutos y promulgaron sus constituciones basados en la Biblia, ya la han sacado de sus constituciones por completo. La palabra de Dios ya no se enseña en los colegios, ya no se puede sacar ni mencionar en los congresos o en las reuniones de políticos. Las religiones en todo el mundo se crean a diario, surgen nuevas religiones enseñando toda clase de tolerancia social, porque se basan en las leyes de hombres. La libertad religiosa permite abiertamente hoy, y es increíble, y lo he encontrado en periódicos,
cultos a animales, cultos homosexuales, cultos satánicos y heréticos, y se realizan con el consentimiento de la ley. ¿Por qué? Porque existe la libertad de expresión y la libertad de cultos. Pecados identificados como vergonzosos en la Biblia, tales como el homosexualismo, son ahora protegidos por la ley, al punto de que aquellos que lo cometen parecen tener ahora el poder de señalar a aquellos que no lo cometemos porque somos intolerantes. Entonces, en complicidad con los gobiernos, han logrado que las personas crean que tener una familia conformada por un hombre y una mujer es anormal. Lo normal es que hayan familias, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y si no somos intolerantes. La ley terrenal se está aceptando por encima de la ley de Dios. Qué difícil es encontrar hombres y mujeres, incluso al interior de las iglesias, debo decirlo, de la cual podamos decir, señalándoles, este hombre o esta mujer son justos y piadosos. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque en medio de la impiedad y de la moralidad en la cual vivimos, en medio de la injusticia, de las herejías y de falsos maestros o profetas, Dios siempre levanta hombres justos que le aman y reconocen como siempre, como lo que es. Dios justo, equitativo y lleno de misericordia. Hay hombres que de verdad aman y mujeres que de verdad aman con toda su mente, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas a Dios. Simeón era así. Simeón era un varón como este. Pero también la Biblia dice, entre líneas, ahí finalizando, o bueno, un poco más adelante en el mismo versículo 25, que Simeón esperaba la consolación de Israel. Y aquí sería bueno pensar un poco como judío en aquel tiempo. Piensen un poco cómo pensaría un judío en aquel momento. Todos los judíos sabían que pertenecían al pueblo escogido de Dios, Israel. Eso era común entre todos los judíos. Pero también muchos de ellos creían que eso significaba que por designio divino, en algún momento ellos serían los dueños y amos del mundo. Y ellos, muy aferrados algunos, esperaban un ámbito terrenal en que esto sucediera. Algunos esperaban un rey descendiente del linaje de David, luchador como David, que restableciera ese poderío del reino de Israel. Otros esperaban el momento en que Dios interviniera de manera sobrenatural y regresara a Israel a la gloria que tuvo en los tiempos de David y de Salomón. Algunos judíos pensaban eso porque eran el pueblo escogido de Dios, o son el pueblo escogido de Dios. Pero en medio de ese sentir, también habían otros hombres y mujeres que oraban, que se tomaban el tiempo para ir a mirar los rollos de la palabra de Dios, leían las profecías, procuraban entenderlas y basados en ello, esperaban con confianza la venida del ungido de Dios, el Mesías prometido, ese que daría consuelo y paz al pueblo de Israel. Pues saben, Simeón, mis hermanos, era uno de esos. Y en aquel tiempo, este grupo de personas, muy contadas, eran identificadas como los reposados de la tierra. Eran esos hombres callados, prudentes, pero que uno sabía que confiaban plenamente en Dios por encima de cualquier otra que pudiera, o cualquier otra cosa que pudiera suceder. Entonces, hasta este punto vemos tres características que tienen que ver con el carácter de Simeón. La primera de ellas, Simeón era un hombre equitativo, justo. La segunda, Simeón era un hombre piadoso, consagrado a Dios. Y en tercer lugar, vemos que Simeón era paciente. Pero la pregunta sería, bueno, Simeón era algo especial, tenía algo diferente. ¿Cómo o de qué manera este hombre podría actuar de semejante forma? Y más aún en medio de semejante ambiente y de semejante ciudad. Pues la respuesta la encontramos allí mismo, al final del versículo 25. La palabra de Dios dice,
y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Saben? Simeón no era justo, piadoso y paciente porque fuera muy estudiado, porque tuviera títulos, porque fuera muy inteligente o superdotado mentalmente, o porque quizás tuviera más medios económicos para poderse preparar, o porque fuese perfecto. De ninguna manera. La primera característica que podemos evidenciar en la vida de una persona que experimenta la presencia del Espíritu Santo es que ha de tener un carácter controlado. Cuando una persona es creyente y experimenta la obra del Espíritu Santo en él, esa persona sabe y aprende a controlar su carácter. Simeón reflejaba este carácter en su vida porque tenía al Espíritu Santo de Dios. Lo dice allí en la palabra en el versículo 25. Y una buena pregunta en este punto para nosotros sería, ¿qué tal está tu paciencia por estos días? ¿Cómo estás en casa? ¿Han escuchado en los noticieros que se han disparado los conflictos entre parejas? Que ahora se golpean más que hace un tiempo y las solicitudes de separación ante los juzgados están por las nubes. ¿Cómo está la paciencia o tu paciencia en casa por estos días? Hay una frase famosa que dice, la paciencia es una virtud. Pero por estos días parece que la paciencia también estuviera lejos, por allá confinada, en aislamiento, y no como una virtud en los hogares. Pero la Biblia enseña algo más allá. La Biblia enseña que la paciencia es uno de los elementos que constituyen el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que están ahí en su pantalla, dice lo siguiente, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 características son mencionadas allí, 9 que son parte de un solo fruto proveniente del Espíritu Santo. Imaginen una canasta de frutas similar a la que ven en pantalla. Imaginen en esa canasta de frutas hay 9, solo 9 de las frutas que a ustedes más les gusta. Solo 9, todas ellas formando un delicioso contraste de colores y olores y sabores perfectos, agradables, al punto de que no la podemos despreciar. Nadie a la que le ofrezcamos esa canasta de frutas diría, no, no me des. Pues así es el fruto del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice ahí al final que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y es que en el fruto del Espíritu Santo, los 3 primeros elementos que aparecen mencionados allí, amor, gozo y paz, tienen que ver con la relación estrecha del hombre con Dios. Cuando alguien tiene una relación piadosa y es reconocido como piadoso como lo hicimos, o como lo hace Lucas con Simeón, es porque tiene amor, gozo y paz con Dios. Los siguientes 3 elementos que aparecen en el fruto, paciencia, benignidad y bondad, tienen que ver o se relacionan con la manera en que el hombre se relaciona con los demás, con otras personas. Una persona que tiene al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios hace cambios en el interior que se reflejan en el exterior. Y cuando se reflejan para con otras personas, se debe reflejar paciencia, benignidad y bondad. Y los 3 últimos elementos tienen que ver con la piedad, es decir, con el ejercicio de acción
en una vida espiritual piadosa, fe, mansedumbre y templanza. Por eso, claramente, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo estaba en el versículo 25, sobre él, sobre Simeón. Y esa palabra estaba, es interesante verla allí, porque es un presente continuo. No nos está hablando de que vino y se fue, sino de que estaba allí, estaba sobre este hombre, y eso se reflejaba en su vida, en la forma de actuar, en la forma de hablar, cómo se expresaba, en lo que hacía. Saben, la Biblia dice, declara la Biblia, que cuando una persona escucha el Evangelio y recibe a Cristo en su corazón, le pone toda su vida y su confianza en Cristo, sucede algo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, escuchando que Cristo es la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es como si fuésemos marcados para ser apartados. Y esa marca la hace el Espíritu Santo de Dios. Y también en Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los creyentes, los que han puesto la confianza en Cristo, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en primera carta a los Corintios 6, 18, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando una persona pone su confianza en Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar en él. Y el cuerpo del creyente es el templo, se constituye en el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene, mora en el creyente y no se va, no se vuelve a ir. Es un presente continuo. Simeón, mis hermanos, tenía el carácter, esa paciencia, esa equidad, esa piedad, no porque fuese especial o superdotado, sino porque creía en Dios, confiaba en Dios, su vida estaba entregada completamente a alabar a Dios. Y por eso el Espíritu Santo de Dios estaba en él. El manejo del carácter de una persona no tiene que ver con su capacidad mental, física o psicológica, tiene que ver con su estado espiritual, tiene que ver con su relación con Dios. Un espíritu alejado de Dios no podrá lograr controlar un carácter que le agrada a Dios, de acuerdo al fruto del Espíritu. Una persona sin Cristo es una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Y una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede dar fruto del Espíritu. Así de simple. Si no lo tienes, no lo puedes dar. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El mismo Espíritu que provee la ayuda para moldear el carácter, dice la Biblia que le proveyó a Simeón una promesa. Y esa promesa, cuando fuese cumplida, le iba a proveer gozo. Un gozo inimaginado como ninguno de nosotros podemos pensar o entender, o quizás ni el mismo Simeón lo sabía. La palabra revelado significa Dios prometió y cumplió. Una promesa de parte de Dios es infalible. No falla, porque el Espíritu Santo es Dios, y si Él le dijo a Simeón que iba a pasar, pues iba a pasar. Dicen, bueno, realmente yo no he conocido a ninguno, pero dicen que los ingleses son las personas más puntuales y cumplidas que hay sobre el planeta. Pues encontré una historia donde se cuenta que un hombre llamado Lord Palmerston, que fue ministro de la reina Victoria, un día vio a una niña llorando desconsolada porque se le había caído el jarro de leche y se le había roto en el piso y se le había derramado todo. Esto, dice la anécdota, que sucedió sobre el puente Westminster en Londres. El Lord
olvidando su dinero en casa, se acercó a la niña, le secó las lágrimas con su pañuelo y le dijo que al día siguiente viniera al mismo sitio y que él le prometía que le pagaría todo. Al día siguiente, este hombre estaba en una reunión con otros ministros cuando, ¡pum!, de pronto se le prendió el bombillito y recordó esa promesa. Se paró de inmediato, dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hasta el puente para cumplir con su palabra. Este es el cumplimiento de una promesa. Es una buena historia, pero ¿saben? Mucho más fiel que este hombre, este Lord, debemos saber que el Señor Todopoderoso cumple sus promesas. ¿Cuál era la promesa que le había dado a Simeón? Versículo 26 dice que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. La Biblia no nos aclara cuántos años tenía Simeón, pero para que la Biblia dijera que era un hombre lleno de paciencia y que tenía una promesa como tal, podemos pensar de que no era joven. Tal vez Simeón ya tenía canas, no dice ahí que sea anciano por ningún lado, pero podemos pensar en esto si es paciente. Pero la promesa significaba que cuando viera a ese niño, la hora y el día de su muerte se acercaría. Sin embargo, Simeón seguía firme, seguía piadoso, seguía gozoso y animado y confiado, porque era una promesa de Dios que se iba a cumplir, pero sabía que al ver a este niño iba a morir e iba a estar en la presencia misma de Dios. La palabra ungido del Señor que aparece allí al final del versículo 26, lo tengo por acá, tiene que ver con el Señor Jesucristo, por supuesto. La palabra ungido es el griego Christos, y se refiere al niño que tenía al frente Simeón en ese momento. ¡Qué privilegio esta promesa de Dios para Simeón! ¿Cuántos en la historia de la humanidad pueden decir que vieron y alzaron a Dios? Y como lo estuve diciendo hace un momento, la promesa también traía otro significado, y es que luego de ver a Cristo, moriría. La pregunta sería, ¿le temes a la muerte? Hace un tiempo yo le preguntaba a una hermana de la congregación si le temía a la muerte, y me dijo, sí, le tengo mucho miedo. Interesante. ¿Le temes a la muerte? El Señor hizo una promesa increíble en 1 Juan 1:9. Dice la palabra, que es promesa de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuánto le temamos a la muerte, no importa qué tan grande pensemos que sean nuestros pecados, no importa, porque si te arrepientes de todo corazón y te acercas a Dios en humildad y le confiesas tus pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Esto gracias a la obra de Cristo. Esta es una promesa de Dios y ten por seguro que la va a cumplir. Hasta este punto, hemos visto la primera característica en la vida de una persona que cuenta con la presencia del Espíritu Santo y es tener un carácter controlado. La segunda característica que podemos evidenciar es que conoce y confía plenamente en las promesas de Dios. Versículo 27. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Versículo 27. Dice la palabra de Dios. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Guiado por el Espíritu, sensible en su corazón, Simeón de alguna manera supo que ese día y esa hora debía entrar al templo de Dios que estaba en Jerusalén. Bueno, a varios les he contado esto y
Como creyentes sabemos la importancia de memorizar pasajes, ¿no? Conocer la Biblia. Y uno de los pasajes que me llamó a mí más la atención, diría yo que fue el primero que yo memoricé o traté de memorizar. Una vez entregué mi vida a Cristo, lo encontré en Eclesiastés capítulo 3. Cuando nosotros vamos a ese pasaje en la Biblia, tiene como título, todo tiene su tiempo. Y empieza diciendo el pasaje, como lo ven en su pantalla, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir. Tiempo de edificar y tiempo de llorar. Tiempo de reír y tiempo de endechar. Y tiempo de bailar. Y así continúa todo el pasaje 3, el pasaje del capítulo 3 de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero todo ese tiempo que nosotros pretendemos o queremos controlar está así como se ve en la imagen, controlado y en las manos de Dios. Y se va con tanta rapidez al punto de que nosotros no podemos saber cuándo nacemos ni cuándo morimos. El tiempo no lo controlamos nosotros, el tiempo de nuestra vida está totalmente en las manos de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y en la promesa que le dio a Simeón, ese día, esa hora, ese momento, era el tiempo que el Señor tenía establecido para que conociera al ungido. El pastor Rabí Zacarías, que partió a la presencia del Señor hace poco, nos dejó las siguientes palabras. Quise traerlo a colación el día de hoy. Dios tiene un tiempo asignado para todos. Su protección y su seguridad es nuestra hasta que llegue el momento en que sea la hora de partir. Simeón es un muy buen ejemplo de esta gran verdad. Él sabía que su vida estaba bajo el control de Dios y que no iba a morir hasta que él pudiera ver al ungido y después podría partir en paz. Moriría. Simeón sabía que el tiempo indicado de ver a Jesús, el Cristo, llegaría en algún momento. Sabía que el tiempo indicado para partir de este mundo llegaría después de ver a Cristo. Pero también sabía que el tiempo indicado para ir ante la presencia del Padre sería de gran gozo para él. Yo, y sé que muchos de los que me escuchan, hoy día también sé que si muero hoy, iré a ver a mi Padre Celestial. Quizás ese día esté de rodillas al lado de Simeón, pero hoy puedo decir que lo sé con plena certidumbre. ¿Saben por qué? Porque hace 22 años entregué mi vida a Cristo y porque Él lo prometió. Hasta aquí, mis hermanos, hemos encontrado que la primera característica de la evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es que ha de tener un carácter controlado. La segunda característica es que conoce y confía plenamente en las promesas de su Dios. Y la tercera característica es que aprende a ser sensible para dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. La segunda parte del versículo 27 dice: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Esto hace referencia a lo que ya estuvimos viendo hace 8 días, a lo que estaban haciendo para cumplimiento de la ley. Versículo 28 dice, él, y se refiere a Simeón, le tomó en sus brazos. Ese tomar significa ahí, o se puede traducir como recibir o recoger, dándonos la idea de que María y José se lo entregaron. Y es increíble que padre y madre ponen los brazos de un hombre desconocido a su hijo.
Solo el Señor tiene control de todo esto. Pero cuando Simeón lo tomó en sus brazos, ¿qué fue lo primero que hizo? Bendijo a Dios diciendo. La cuarta característica que podemos evidenciar en una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo es que siempre habla con reverencia de Dios. Una persona con el Espíritu Santo no hace chistes flojos de nuestro Señor. No se goza de chistes del Señor Jesucristo en la cruz, por ejemplo. Tiene reverencia, tiene temor de Dios, tiene respeto, es piadoso ante la obra inigualable que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hasta este punto, mis hermanos, vemos entonces 4 características que podemos evidenciar en la vida de una persona que experimenta la presencia del Espíritu Santo. En primer lugar, ha de tener un carácter controlado. Uno escucha a personas que dicen, uy, este hombre cómo ha cambiado desde que conoció al Señor. Sí, porque el Espíritu Santo ahora mora en él y le está ayudando a moldearlo, a formarlo de nuevo, porque ha nacido de nuevo. No significa que esta persona vaya a ser perfecta y no se altere alguna vez. Puede suceder, pero lo que sí no puede suceder es que se constituya en su estado normal, en su forma normal de actuar. Lo que sí es normal en la actuación de un hombre o una mujer que tienen al Espíritu Santo es que tienen un carácter controlado. En segundo lugar, una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios conoce y confía plenamente en las promesas de Dios. Este conocimiento implica leer la palabra. Dios habla hoy a través de su palabra y si no la leemos, pues ¿cómo le vamos a conocer? Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene un carácter controlado. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios confía y conoce plenamente sus promesas. En tercer lugar, una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios aprende a ser sensible para dejarse guiar por él. La Biblia nos muestra muchos ejemplos acerca de esto. Aprender a conocer la voluntad de Dios implica una relación diaria y piadosa con él. El Espíritu Santo que mora en el creyente ha de ser quien fortalece, quien anima, quien da consuelo a diario, pero también guía. Por eso es importante tener una relación de oración y de lectura diaria de la palabra de Dios. En cuarto lugar, una persona que evidencia al Espíritu Santo de Dios siempre habla con reverencia de Dios. Y no solo habla, sino que también piensa y actúa, pero siempre con reverencia de Dios. Sin embargo, por supuesto, nada de esto, nada de lo que estoy diciendo, un carácter controlado, confiar en Dios, aprender para dejarse guiar y hablar con reverencia, nada de esto es posible en una persona si no conoce a Dios. Para poder hacer esto debe tener un cambio interno que se refleja exteriormente. Me refiero a un cambio espiritual, un cambio personal interno espiritual en relación con Dios. Simeón evidenciaba a Dios en su actuar, en su manera de hablar, en su prudencia, en su confianza, porque tenía una relación espiritual con Dios. Si no fuese así, no tendría el Espíritu Santo, no habría sido sellado. No es lo mismo saber o escuchar de Dios que tener una relación personal con Dios. Tú que me escuchas hoy día, si no estás seguro o segura de tu salvación, si aún has escuchado pero no conoces a Dios, quiero decirte que hoy o esta es una excelente mañana para que le entregues tu vida a Cristo, para que confíes plenamente en Él. De esta manera, confesando tus faltas, acercándote en acción de arrepentimiento y humildad a Dios, pidiéndole perdón, entregándole tu vida. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
limpiarnos de toda maldad. Y inmediatamente después serás sellado por el Espíritu Santo. Y Él, estando en ti, empezará a obrar. La respuesta está allí. ¿Quieres tener un carácter controlado? ¿Quieres conocer y entender y confiar las promesas de Dios? Aprender cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Tener ese fruto, evidenciar ese fruto agradable a Dios y hablar con reverencia y sin vergüenza de tu Dios. Ahí está la respuesta. La respuesta se llama Cristo. Él es el único que nos puede moldear como un alfarero moldea a una vasija de barro. Él nos hace nuevas criaturas. Y desde adentro, por el poder del Espíritu Santo, nos empezará a moldear el carácter, la confianza. Nos empezará a guiar y nos ayudará a no estar avergonzados de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Dios bendito, gracias. Gracias por este pasaje de las Escrituras que podemos estudiar el día de hoy. Señor, no sabemos mucho de Simeón, pero qué hermoso saber de la obra que tú hiciste en este hombre. Te damos gracias por esa promesa cumplida para este varón. Qué gran privilegio que este hombre que confió en ti, que te amaba, Señor, aquí en la tierra, que era piadoso y justo, a pesar de su edad, no perdió la vista porque tú le prometiste que deberías a tu hijo. Señor, siempre tuvo el ánimo alto porque tú estabas con él. Tu Santo Espíritu moraba en él. Señor, gracias. Gracias porque podemos saber hoy que tus promesas se cumplen, que nada de lo que está allí en la Biblia es mentira, que todo lo que dices es verdad. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas que me escuchan en esta mañana. Gracias por esta palabra que podemos compartir. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un consolador poderoso que nos va a ayudar a controlar ese carácter con el cual todavía estamos luchando algunos. Gracias, Señor, por darnos la confianza en tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a actuar de manera que podamos evidenciar el fruto agradable a ti, pero que proviene de tu Santo Espíritu en nosotros. Señor, yo te pido por nuestros familiares que aún no te conocen, que aún, Señor, escuchando, no han doblegado su voluntad y te rechazan, que tienen un corazón de piedra. Señor, yo te pido, como es tu promesa, pongas un corazón de carne, de entendimiento, de arrepentimiento. Y, Señor, puedan, plenamente convencidos de esta verdad, entregar sus vidas a ti, completamente, Señor, para que tú tomes el control y les dejes ver la persona que quieres que sea. Una persona llena de amor, una persona con un carácter bien controlado, una persona que en todo lo que hace, piensa y dice te alaba a todo momento, una persona que evidencia el fruto de tu Espíritu Santo porque está en él. Señor, ayúdanos a que cada uno de nosotros como creyentes también podamos ser evidencia de la presencia de tu Espíritu en nosotros. Que ese fruto se pueda notar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hogar. Y que sea de testimonio, Señor, de que tú eres nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, el que controla nuestro tiempo. Gracias, Padre, por este momento, este tiempo de estudio. Y dejamos nuestras vidas el resto de la semana, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias, en tus preciosas manos. En el nombre de aquel que entregó su vida por nosotros, el Señor Jesús. Amén.
Sale. Ya. Uy, mi esposa se fue de paseo. ¿Dónde estás? Mis hermanos, el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados en esta mañana. Gracias, pastor. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Qué bendición ver un buen número de personas el día de hoy. Es el momento de vernos. Gracias, amor. Gracias, pastor. Hola a todos. Gracias. Hermano Javier, ¿cómo estás? Hola a todos. Está por ahí hoy. Chao. Chao a todos. Chao. Madre. Bendiga.